En este tema vamos a repasar fundamentalmente conceptos que ya habéis visto en la asignatura de segundo, Química Analítica, como son las características analíticas de un método o los distintos sistemas de calibración. Como sabéis, la misión de la química analítica es obtener información de la muestra, para lo cual utilizamos el denominado proceso analítico, es decir, las diferentes etapas que hay que llevar a cabo para obtener un resultado, partiendo de la toma de muestra, pasando por una serie de operaciones previas, en algunos casos necesarias y en otros no, la medida de la señal analítica propiamente dicha y, por último, el tratamiento de los datos. En esta asignatura vamos a estudiar distintas técnicas para obtener la señal analítica que nos ayudará a llegar al resultado final. Dentro de la química analítica podemos hablar de análisis clásico y análisis instrumental. El análisis clásico es el que ya conocéis vosotros, es decir, volumetrías y gravimetrías. Principalmente utiliza material de vidrio, pipetas, buretas, matraz desaforados, etc. Mientras que el análisis instrumental, el que vamos a estudiar en esta asignatura, utiliza un dispositivo más o menos complicado para evaluar una propiedad física, química o físico-química. Algunas cuestiones semánticas para hablar con propiedad hay que diferenciar cuando hablamos de instrumento a cuando hablamos de aparato. En el primer caso, el instrumento, la característica fundamental es que nos da información, mientras que el aparato solo nos facilita alguna operación. Por otro lado, hay que conocer también las diferencias entre técnica, método, procedimiento y protocolo. Desde la técnica, que es el principio científico, pasando por el método, que es la adaptación de la técnica para llevar a cabo una determinación concreta, llegando al procedimiento, que son instrucciones generales ya para aplicar ese método, y por último el protocolo, que son ya las instrucciones con todo tipo de detalle para aplicar el método. Como he dicho, en esta asignatura vamos a estudiar distintas técnicas instrumentales de análisis y en todas ellas vamos a tener que conocer los fundamentos de la técnica, los componentes del instrumento, saber cuáles son y en qué posición se encuentran, tener conocimiento de las características analíticas, es decir, saber si una técnica es más sensible, por ejemplo, o menos que otras, y por último, conocer las aplicaciones. Imaginaros que sois el responsable de un laboratorio de análisis, os llega una muestra en la cual tenéis que determinar un analito. Por lo tanto, tenéis que seleccionar un método para llevar a cabo ese análisis. ¿Qué aspectos tendríais en cuenta a la hora de seleccionar ese método? Pues algunos de ellos son, primero, saber qué exactitud y qué precisión se necesitan en el análisis, qué cantidad de muestra hay disponible y en qué intervalo de concentración están. ¿Tiene interferencias la muestra? Si es así, habrá que prever algunas etapas para eliminación de dichas interferencias. También hay que conocer cuáles son las propiedades físicas y químicas de la muestra para seleccionar el método adecuado. Y por último, hay que conocer también de cuántas muestras vamos a tener que llevar a cabo el análisis. No es lo mismo un análisis esporádico que un análisis rutinario con gran número de muestras. En esta tabla se muestra una clasificación de las distintas técnicas instrumentales de análisis. En este momento me interesa que os quedéis con la idea de que hay tres tipos: ópticas, electroanalíticas y de separación. En esta asignatura vamos a estudiar algunas técnicas ópticas y electroanalíticas, mientras que las técnicas de separación las vais a ver con más profundidad en Análisis Instrumental 2. No me detengo más en esta tabla porque la veremos con más detalle en temas sucesivos.